Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, espero que este día, el devocional de hoy, te anime y te lleve a esforzarte más y más en servir y buscar a Dios. Mire, muchos de nosotros nos sentimos a veces incompletos porque no tenemos ciertas habilidades o talentos como otras personas. Pero siendo sinceros, creo que no nos hemos percatado del potencial tan grande con el cual Dios nos ha capacitado. Nunca estamos contentos con lo que somos, pero siendo honestos, si nos pusiéramos en los zapatos de aquellas personas que tienen capacidades diferentes a las nuestras, nos daríamos cuenta que no hay excusa para hacer las cosas que ellos no pueden realizar como nosotros que nos decimos completos o plenos. Las personas con capacidades diferentes, hermanos, a las nuestras son dignas de imitar y observar, pues el mundo no se les cierra como a muchos de nosotros, créanme. Según nosotros, una persona completa es aquella a la que no le hace falta ninguna extremidad de su cuerpo. Y aún así, estando completo, según nosotros, fíjese, el concepto del ser humano no llega a realizarse en todas sus metas y anhelos. Y tenemos que pensar mucho en eso. Esta mañana meditaremos en varios pasajes del libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 1, y luego vamos a tocar el 10 al 16. Y nuestro devocional de esta mañana se titula, a forma de pregunta, ¿qué es ser normal o completo según nuestro criterio? Cuando Moisés fue llamado por Dios, fíjese, Dios lo manda ante el faraón. Inmediatamente puso una excusa ante su problema de tartamudez. Pero Dios le hace una pregunta para que se diera cuenta que Él puede usar cualquier persona, discapacidad, barrera, obstáculo, para llevar a cabo su plan soberano. ¿Ok? Por favor, observemos un poco el contexto de este tema y veamos las excusas que presentó ante Dios. La primera excusa dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán cuando Dios lo manda a Faraón. Dice, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. La primera excusa que le pone a Dios. Dios inmediatamente le da una lección de su poder al convertir la vara que traía. Dice, ¿qué traes en tu mano? Una vara, échala en el suelo y se convierte en víbora. Inmediatamente a él le da temor y el Señor le dice, vuélvela a tomar otra vez de la cola y se convirtió en vara para mostrar el poder que estaba sobre la vida de Moisés porque Dios lo iba a respaldar. Segunda excusa, fíjese, versículo 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Vea la razón, dice, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él lo vio como un limitante esta parte, su tartamudez. Mire, para Dios no era una respuesta que justificara a Moisés. Dios siempre usará circunstancias que para nosotros son ilógicas e imposibles, pero Dios te desafiará a creerle, ya que Él puede usar tu vida en medio de tus limitantes. Lo imposible para nosotros es posible para Dios. Dios inmediatamente le da una respuesta a Moisés y a la vez le formula una pregunta que deberíamos de verdad considerar de aquí en adelante y dejar las excusas para aprender de aquellos hermanos que donde nosotros vemos una montaña al frente, ellos ven un cerro por escalar. Que donde ellos ven una oportunidad para ver la grandeza de Dios, nosotros vemos un obstáculo enorme. Y tenemos que pensar en esa parte. Veamos la respuesta de Dios. Versículo 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Está diciendo, a ver Moisés, no tienes excusa. Yo soy Dios tu creador e hice a todas las personas según su capacidad. Y es interesante aquí, hermanos. Aparentemente, Moisés estaba
subestimando sus habilidades. ¿Y sabe por qué? Porque Esteban dijo, ahí en el libro de Hechos 7:22, dijo que él había sido poderoso en palabras. La respuesta inicial de Dios a la objeción de Moisés fue un recordatorio por medio de una serie de preguntas de que Jehová es el que determina las habilidades e incapacidades del hombre. ¿Te has puesto a pensar o analizar estas preguntas? Cuando Dios te hace esta clase de cuestionamientos, Él espera una respuesta y un accionar de nuestra parte. No desea por respuesta excusas, la verdad, sino creer en lo imposible de las cosas que Él dice y hace. Dios le pide a Moisés que actúe en base a lo que le dijo. Versículo 12. Ahora pues dice, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pero observemos enseguida una excusa recurrente en Moisés, fíjese, que se parece mucho a la que presentamos día con día en el servicio y la obra de Dios. Siempre va a haber excusas para todo el hombre. En vez de servir a Dios en agradecimiento, sobre todo en ver el poder que Dios va a manifestar en nosotros, siempre estamos presentando excusas. Versículo 13. Y dijo él, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes de enviar. Yo no soy el indicado, Dios. Yo no. Pon a la persona correcta para que haga este trabajo, esta labor que tú estás pidiéndome. Y es interesante, ¿no? Fíjese, obviamente, Dios no esperaba esta respuesta de parte de Moisés. Lo que debemos entender que cuando Dios da una orden, la cumplirá a través de mí, a pesar de mí y sin mí. Así es sencillo. ¿Cuánta gente se pierde esta gran oportunidad de ser usado por Dios? Y antes que poner su corazón, ponen excusas y sus limitantes como una barrera para no ser usados en grande por Dios. Mucha gente piensa que la esencia de la vida cristiana es solamente ir a la iglesia, asistir, escuchar, como una rutina, pero eso es religiosidad. La vida de un cristiano va cambiando día con día de poder en poder, de gloria en gloria. Y más cuando te entregas al Señor. Imagínese, si yo como pastor solamente me limitara a ciertas cosas, pero no, tengo que extenderme. En mi vida cristiana ha sido un desafío continuo el crecer en las cosas de Dios, el poderme desarrollar. Si yo me hubiera quedado en mis primeros años sin esforzarme, sin aprender el Señor, sin nada, no estuviera donde estoy y no estuviera retado y retando a la gente a que en verdad cambie. Es muy fácil a veces hacer las cosas como una rutina, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que manifiestemos su poder a través de lo que Él nos pide. Versículos 14 al 16, por favor. Mira la respuesta de Dios. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, otra pregunta que le hace, ¿no conozco a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Estaba diciendo, oye, yo conozco bien a tu hermano y habla bien. Y sabes que lo puedes escoger desde un principio, pero ¿sabes qué te escogí a ti? A ti, Moisés. Fíjense el comparativo que le hace para que vea Moisés que Dios escoge a quien quiere. Y le dice todavía a Dios, y he aquí que Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Versículo 15. Y fíjense lo que Dios hace. Dijo, ok, voy a hacerlo. Pero mira, yo te estoy escogiendo a ti. Yo lo pude escoger a Él. Pero Dios escoge aquello que nos parece imposible para hacerlo posible. Le dice en el 15, tú hablarás a Él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y en el 16 dice, y Él hablará por ti al pueblo. Prácticamente Moisés le diría las cosas, Él las transmitiría. Pero vean lo interesante, Él te será a ti en lugar de boca, Él hablará por ti y tú serás para Él en lugar de Dios. Yo me voy a comunicar contigo para que le transfieras esa información. A fin de cuentas, Moisés iba a cumplir la voluntad de Dios.
a través de Moisés y usando también a Aarón. Pero de un principio, él presentó excusas. Ahora, es interesante cómo Dios nos cuestiona. Dice, ¿sabes qué? Pues yo puedo escoger a otra persona, tal vez más capacitada que tú, como tú piensas, pero te escogí a ti. Y Dios te ha escogido a ti con un privilegio, un deseo increíble de que seas usado, hermano. No hay excusa, no hay excusa. Cuando escuché por primera vez una conferencia de Nick Vujicic, un hombre que prácticamente, pues vamos a decir, es solamente el tronquito. Pero él decía una frase, la mayor discapacidad es el miedo. Cambió completamente mi concepto de incompleto. Yo me excusaba mucho en tantas cosas. Y mis mayores miedos eran mis inseguridades, las cuales me fueron generadas en el medio familiar y de las cosas que prácticamente se me imputaron desde la niñez. De que no servía para nada, tú esto, tú lo otro, tú otro. Y simplemente, pero al ir conociendo quién es Dios y lo que era yo en Él, mi vida dio un cambio para bien, mi hermano. Y créame, algo que he dicho, Dios es el que te va llevando y llevando y llevando. Y me fue mostrando cómo empezar a vencer con cada una de las cosas. Como todo ser humano, sigo experimentando temores, pero he aprendido lo que dice la Escritura en el Salmo 34, versículos del 4 al 6. Vean la experiencia, David. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es Dios el que te capacita. ¿Tú crees que predicar al frente es fácil? No. Yo sigo todavía con temor y temblor y aún sudando. ¿Y sabe por qué? Porque eso me ha ayudado a ser más dependiente de Dios que de mi propia capacidad. Mis limitantes están entregados en Dios, porque Él los hace poderosos. Mire, el ser hecho imagen y semejanza de Dios, nada tiene que ver con capacidades distintas, con cuerpos esculturales, mentes brillantes, triunfos materiales, sino con el hecho de que Dios nos da voluntad, sentimientos, somos seres pensantes, nos da libre albedrío para ser usado sabiamente, la capacidad de crear, claro, con sus limitantes, las cuales nos lleva a reconocer a Dios. Nunca te compares con nadie, mi hermano. Para Dios eres único y con un propósito pleno en este mundo. Solo Él espera que obedezcas y no presentes las excusas más comunes, las cuales ya están demasiado trilladas, créame. Y como diría mi hijo, aburridos por completo, ¿no? En Jeremías 32, versículo 27 nos dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Si tu excusa es más grande que esto, puedes seguir creyendo tu mentira. Pero creo que ante esta verdad Dios nos desarma. ¿No cree usted? Entonces, hermano, ¿qué vas a hacer ante lo que ya sabes y que Dios te ha desarmado? ¿Seguirás viviendo en derrota y mediocridad? Hay mucha gente que así vive todo el tiempo en sus vidas. ¿Seguirás poniendo la excusa al Señor para no servirlo? ¿O le dirás, Señor, aunque sé que mis limitantes son muchas, pero tu poder es más grande que ellas, así que usa mi vida y no pondré excusas de aquí en adelante, sino una actitud de fe y de vencer lo imposible en tu poder y fuerza. Amén. El apóstol Pablo me encanta lo que dice en el libro de Efesios capítulo 6 del 10 en adelante. Y fíjese que antes de ponernos la armadura de Dios, nos invita a esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Muchos pueden vestirse y ponerse toda la armadura, pero estar vencidos aquí y aquí.
porque no depende de estar bien armados, depende de quién es tu poder y de dónde viene ese poder y quién es Dios. La fuerza viene de Dios. Cuando Saúl le quiso poner su armadura, toda su vestidura de guerra a David, David no pudo caminar con ella, porque no era un hombre de guerra. Sin embargo, las palabras de David resonaron en todo el ejército de Israel cuando dijo y le refirió al gigante: tú vienes a mí con lanza, escudo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, simplemente es obedecer y creer el Dios de poder que tenemos de nuestra parte. Bueno, déjame orar por ti. Si te estás experimentando temores, dudas, tantas cosas, entrégaselas a Dios. Dios puede bendecirte, Dios puede ayudarte y Dios puede sacarte adelante. Vamos a orar. Padre, gracias de verdad porque tu palabra es día con día fresca cada mañana. Es como un bálsamo en nuestro corazón, a nuestra mente, que nos ayuda a entender el propósito pleno que tienes para nuestras vidas. Danos fuerza para seguir adelante. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Líbranos, Señor, de todo mal y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu deseo y tu voluntad. Te bendigo, te exalto y te pido, Señor, que nos ayudes a vencer nuestros temores, nuestras dudas, las cosas aquellas que no te glorifican y que dejemos de poner excusas para no servirte, Señor, y al contrario, que empecemos a emprender con fuerza el servirte, conocerte, honrarte y ser usados con poder. Gracias por la oportunidad que nos das y el privilegio de ser escogidos y usados a pesar de nuestras limitantes. Gracias, Padre, por lo que le has dicho a Pablo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque dices, porque mi poder, el poder de Dios, se manifiesta en la debilidad. Cuando no puedo, cuando dejo de usar mis medios, mis fuerzas, mis capacidades, ahí Dios me hace capaz para hacer su obra perfectamente. Bendito seas, te alabo y te exalto por lo que has hecho y harás en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Hermanos, recordemos, este mes de abril estamos, en una nueva serie. Él escogió los clavos. Sabemos que es lo que llamamos Semana Santa. Pero a partir del día 10, el domingo, el jueves 14, precisamente de abril, tenemos nuestro culto a las 7 de la tarde, presencial, con un tema muy relevante acerca de lo que es la institución de la Santa Cena y cómo Dios escogió ese momento especial para preparar su corazón y abrirlo a los discípulos. También el viernes 15 a las 7 de la tarde tenemos nuestro servicio presencial. Pide informes a los teléfonos 2223 81 11 73 y 2212 07 97 95. Y el domingo a las 7 de la mañana nuestro servicio con un tema también muy interesante. Siempre estamos acostumbrados a los temas de resurrección, las 7 palabras, pero hoy quiero hacer énfasis en verdad que tú puedas entregar tu vida al Señor y reconocer qué es lo que hizo el Señor en esa resurrección. ¿Qué nos trae esa resurrección? Así que nos vemos primeramente Dios el domingo. Que Dios te bendiga. Y bueno, te espero mañana con un devocional más para el alma. Pero recuerda que es en la noche, a las 8 de la noche. Que Dios te bendiga y gracias por todo.